Señor, gracias por esta oportunidad que nos das de abrir tu palabra este día, Señor. Y venimos con el deseo de que tú hables a nuestra vida, que tú transformes nuestros corazones, que hagas tú la obra en cada uno de nosotros, Señor. Espíritu Santo, guíanos a la verdad. Esa es nuestra petición. Y danos un buen tiempo, Señor, aprendiendo de ti, Señor, de lo que tú quieres hablarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo tengo una relación especial con este libro y te platico rápidamente. Recién me convertí pasaron algunos meses y conocí a mi pastor, a Héctor, que comenzó esta iglesia Semilla de Mostaza hace un poco, 20 años. En el 97 comenzaron como un estudio bíblico, en el 98 ya comenzaron como reuniones en un lugar los jueves, y así la iglesia ha crecido hasta este momento. Él comenzó esta obra y recuerdo conocer a Héctor. Recién me convertí meses después y Dios nos unió de una manera muy especial, como si nos conociéramos de hace muchísimos años. Y encontré en él una amistad, y más que una amistad, un pastor, ¿no? Y mi esposa y yo íbamos a vivir a Monterrey. Ya la había convencido de irse a Monterrey, imagínate, ¿no? Había hecho mi labor. Pero estando en la luna de miel, recién convertido yo, sentía la necesidad, porque escuché un consejo de discípulate, aprende la Biblia, no te quedes sin aprender y pertenecer a una iglesia. Y se me quedaron muy grabadas ese consejo una semana antes de casarnos, que en la luna de miel se lo compartí a mi esposa ahora, ¿no? Me dieron este consejo que necesito aprender, necesito saber quién es Jesús, necesito discipularme. Y ella me preguntó, ¿y en Monterrey hay alguien que pueda hacer eso? Y yo, había ido a una iglesia, pero a mi mente vino Héctor. O sea, lo había conocido y había una amistad que había surgido así espontáneamente y muy, muy padre. De hecho, lo invitamos a nuestra boda. No estaba en la lista de la boda porque lo conocimos como 2 semanas antes, pero vivía en Cuernavaca y fue así de, pues ven a nuestra boda, ¿no? Él no nos casó. Y regresamos de la luna de miel, nos fuimos a Cuernavaca, y en Cuernavaca llegamos con Héctor y le dije, dame clases de Biblia. Y me dice, pues no tengo salón de clases, pero si quieres ven a mi casa. Y yo, pues sí, pero voy a vivir en Monterrey, pues vente para acá. Y literal, así nos paramos de ahí, fuimos a buscar una casa. Al siguiente día ya teníamos casa para vivir en Cuernavaca. Qué locos, ¿verdad? Y en vez de llevar mudanza hacia Monterrey, fuimos y trajimos la mudanza hacia Cuernavaca. Y lo primero que hicimos, el primer día que llegué con Héctor ya a estudiar la Biblia, fue estudiar el Salmo 19. Y después de estudiar el Salmo 19 fue el primer libro que él me enseñó, ¿no? Entonces tengo una relación curiosa con este libro, digámoslo así. Recién él se fue a Chicago para comenzar a servir al Señor allá en Estados Unidos. Dios nos llama a mi esposa y a mí para pastorear Semilla de Mostaza. Estoy hablando del 2005. E íbamos verso a verso, capítulo a capítulo, y curiosamente la semana antes de que Héctor partiera y ya me quedara yo como pastor, habíamos terminado Segunda de Tesalonicenses. Entonces el primer libro que enseñé como pastor en la iglesia fue Primera de Timoteo. Entonces es interesante. Primera de Timoteo, junto con Segunda de Timoteo y Filemón, se constituyen como las cartas pastorales. ¿Qué estaba pensando mi pastor? No lo sé, pero en vez de enseñarme un evangelio, que sería lo más lógico para un nuevo creyente, me enseñó las cartas pastorales, y fuimos a través de todas ellas, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Y sí, están enfocadas en 2 pastores. Uno es Timoteo, ¿no?, que se le conoce como un joven, siempre se le presenta así, y mucho tiene que ver con la manera en que Pablo le escribe a Timoteo, pero quizás no con su edad, ¿no? Algunos creen que era joven, pero joven de 40 años. No es cierto. Joven más o menos de esa edad, ¿no? Tito era otro pastor que estaba en la ciudad de Creta, y ambas cartas, estas 3 cartas, tocan temas muy parecidos, ¿no?
y que tienen que ver con la iglesia y cómo dirigir la iglesia, ¿no? La segunda carta de Timoteo es un poco más personal, es la última carta que Pablo escribe y expresa mucho de su ministerio y el final de su ministerio. Tito está escrito para corregir algunas cosas que había dentro de la iglesia, es una carta de corrección. Primera de Timoteo es una carta que da dirección para que sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad, le dice Pablo a Timoteo. Y Filemón la empaquetan ahí con las cartas pastorales, aunque Filemón no era un pastor, pero su historia es muy interesante. Y es lo que vamos a adentrarnos, pero de repente podríamos pensar y decir, pero nosotros no somos pastores, o sea, ¿qué podríamos aprender de cartas que están dirigidas a pastores para corregir deficiencias en la iglesia, para saber cómo debes de conducirte como líder en la iglesia? O sea, como para qué, ¿no? Pero creo que sí hay algo que Dios quiere decirnos en estas cartas, aún a pesar de que nosotros no tengamos una función de liderazgo o de pastorado dentro de una iglesia, porque creo que toda la escritura es inspirada por Dios, incluyendo estos pasajes, y es útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos en justicia. Así es que vamos a estudiarlos, ¿no? Y creo que si mi pastor me enseñó estas cartas como primer cosa para aprender, en vez de un evangelio, en vez de otra cosa para un nuevo creyente, pues entonces pues sí es adecuada para nosotros también, ¿no? Tengamos muy poco en el Señor o mucho en el Señor, la palabra de Dios tiene algo que decirnos. Y el día de hoy vamos a ver el personaje de Timoteo un poco. No vamos a meternos al primer capítulo de Primera de Timoteo, sino vamos a ir viendo quién es Timoteo y cómo se va desarrollando este personaje y cómo es. Y al final creo que nos vamos a sorprender al verlo relacionado con un pasaje al final de la Biblia. Pero se le conoce como el joven, siempre se le presenta así. Y básicamente Timoteo es el compañero de viaje de Pablo. Llega un momento en que se convierte en ese compañero de viaje. Pablo tuvo varios compañeros de viaje: Bernabé, Silas, Lucas, incluso el evangelista lo acompañó. Algunos creen que era su médico de cabecera, por así decirlo, pero otro era este hombre, Timoteo. Y en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, verso 5, nos dice esto: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y por este versículo nos damos cuenta que su abuela se llamaba Loida, su mamá se llamaba Eunice, y se mencionan adulando la fe no fingida que había en ellas y que había sido traspasada de alguna manera a Timoteo, ¿no? Llama la atención en ese verso 5, dice que esta fe no fingida habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y dice, y estoy seguro que en ti también. Esto quiere decir que Loida y Eunice, aun cuando eran judías, se convirtieron al Señor, recibieron al Señor. Decía, habitó primero en tu abuela. Es una forma muy interesante de hablar de la fe, que habita en nosotros, y algunos comentaristas lo relacionan con Cristo habitando en nosotros. Y dice, y ahora en ti. Y dice en el versículo, ahí en ese versículo, más bien en unos versículos más adelante, habla de cómo desde la niñez, esto está en 2 de Timoteo 3, en el versículo 15, dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Entonces tiene que ver esta fe no fingida que habita en él y que habitó en Eunice y en Loida desde la escritura. Desde la niñez había tenido una relación con las sagradas escrituras. Y la palabra has sabido en ese versículo habla de conocer, considerar o entender la palabra. Así es que de su mamá sabemos su nombre, de su papá sabemos, de su abuela sabemos su nombre, pero de su papá no sabemos mucho.
tenemos que ir a Hechos 16 para darnos cuenta que su padre no era judío, su padre era griego. Ahí en Hechos 16:1 dice que había un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y nos damos cuenta, su mamá Eunice se convirtió, creyó en el Señor Jesús. Su padre era griego. Algunos consideran que su padre para este momento ya estaba muerto, porque no se nos dice mucho más de él, pero no hay una razón en el texto para saber que había muerto. Solo se nos dice que era griego, ¿no? Ahora, Hechos 16, ya que estamos en ese capítulo, nos narra la segunda visita de Pablo a la ciudad de donde era Timoteo, la ciudad llamada Listra. Se menciona a Timoteo en el verso 1 como cierto discípulo. Eso quiere decir que estaba siguiendo a Jesús ya. Que era hijo de una mujer creyente judía, de su padre griego, y aparte dice en el verso 2, daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra. No era digámoslo así, un recién convertido, o sea, una semana antes, sino que ya había fruto en su vida de seguir a Jesús y podían dar testimonio. Entonces es probable que Timoteo se convirtió al Señor en el primer viaje de Pablo a esta región. Este es el segundo viaje, esta es la segunda visita de Pablo a Listra en Hechos 16, pero en Hechos 14 se narra el momento en que Pablo llegó a este lugar. Mira, acompáñame a Hechos capítulo 14 en el versículo 4. En los primeros versículos se nos narra el caminar de Pablo, pero dice en el verso 4, y la gente de la ciudad, ¿no? Esto era la ciudad de Iconio. La gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernadores, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe. Entonces en Iconio estaban Pablo y otros con él, y los amenazaron con apedrearlos, y ellos salieron huyendo y llegaron entonces a Listra y Derbe, ciudades de Licaonía y a toda la región circunvecina. Dice en el verso 7, y allí predicaban el evangelio. Entonces, como que Pablo entendió, es el momento de ir a otra ciudad para predicar el evangelio, y llega a estas ciudades. En el versículo 8 dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces Pablo estaba predicando el evangelio, pero lo que Jesús dijo acerca de ir a otras naciones predicando el evangelio y que estas señales le iban a seguir, estaba sucediendo. Pablo, o más bien Dios, por medio de Pablo, hace un milagro precisamente en esta región, con este hombre que estaba cojo de nacimiento, pero saltó y anduvo. En el verso 11 entonces dice, la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Para ellos no hay una explicación, sino simplemente estos son dioses. ¿Y quiénes son? Dice, a Bernabé le llamaron Júpiter, ¿no? Qué chistoso, ¿verdad? Este es Júpiter. Y a Pablo lo llamaron Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Entonces imagínate, sucede un milagro y de repente el sacerdote de Júpiter dice, vamos a ofrecer sacrificios, hay dioses entre nosotros. Y entonces dice en el versículo 14, cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas, se lanzaron entre la multitud dando voces. Entonces ya era una multitud, ya todo esto es una fiesta enorme, ¿no? En honor de Júpiter y Mercurio que están entre nosotros, ¿no? Entre ellos, pero ellos se lanzan a la multitud, rasgan sus vestiduras y gritan, dicen esto, varones, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, no somos dioses, somos hombres, que os anunciamos que de estas vanidades
O sea, esto que están haciendo, vacío, ritos, sacrificios, os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, dice, Dios ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dando lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, ¿no? Entonces Pablo está comenzando a explicar qué es lo que está sucediendo y los está llamando a convertirse. Pero dice el verso 18: diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces Pablo está tratando de detener toda esta vanidad, pero no se puede. Y dice en el versículo 19: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio. ¿Te acuerdas de estos? Eran los que querían apedrearlos. Entonces está todo esto es un fervor enorme. Mercurio, Júpiter está entre nosotros, hagamos sacrificios. Pablo se rasga, está gritándoles: hey, ¿qué están haciendo? Pero llegan estos que lo querían apedrear en otra ciudad. Y dice que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Y una multitud así, efervescente, es muy fácil de manipular para llevar de la gloria, ¿no?, de la adulación a la muerte. Y toda esa multitud de repente ahora estaban apedreando a Pablo, ¿no? Y fue tal el sufrimiento, lo que le hicieron, que lo consideraron muerto. Literal lo arrastraron hasta fuera de la ciudad. Dice ahí, le arrastraron fuera de la ciudad. Ni siquiera lo cargaron ni nada más agarraron su cuerpo y lo arrastraron. Imagínate en qué condiciones habrá quedado, a tal punto que dijeron: este hombre está muerto. No me lo imagino sino deforme, ¿no?, con huesos, algunos huesos rotos, no sé, realmente mal, ¿no? Y en el verso 20 dice: pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, ¿no? Entonces, ¿por qué cuento todo esto? Pues esa fue la primera visita de Pablo a donde vivía Timoteo, ¿no? Predicaba el evangelio. Con las señales se dio testimonio de que había sido Dios el que lo había hecho, pero hay toda esta confusión. Y de repente este hombre que venía a predicar el evangelio parece que está muerto, ¿no? Y se le vuelve a levantar y se va con Bernabé, y todo eso sucede muy probablemente a los ojos de Timoteo, de Eunice, de Loida, ¿no? Y fue a Derbe, dice el verso 21, después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, ¿no? Entonces se van a Derbe y luego regresan a Listra, donde sucedió todo esto. Y dice el verso 22: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Me encanta el ánimo con el que animan los animadores a esta iglesia. Ánimo, van a sufrir. Y es que lo habían visto. Ellos lo habían visto a Pablo sufriendo por el evangelio, ¿no?, siendo apedreado. Y la frase es así de clara: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ojo, no se entra al reino de Dios sufriendo. O sea, esa no es la puerta de entrada. La puerta de entrada al reino de Dios es, y tú y yo lo sabemos, Jesucristo y su sacrificio en la cruz. Esa es la puerta de entrada. Que de repente podemos pensar, ¿no?, ya le sufrí mucho aquí, Señor, seguro tienes un lugar para mí ahí en el cielo. Pero no, o sea, mi vida ha sido un infierno, me merezco el cielo. No, la puerta de entrada es Cristo. Pero seguir a Jesús, ser un discípulo de Jesús, ¿no?, trae tribulaciones,
trae malos entendidos, trae burlas y amenazas y muchas cosas. Si quieres seguir a Jesús es caminar literalmente a contracorriente del mundo entero. Y seguramente en tu trabajo, en tu casa, en tu familia, con tu familia no cristiana, va a haber dificultades y va a haber tribulaciones. ¿No? El día de hoy mi relación con mi mamá es buena, ¿no? Pero recién me convertí. Bueno, aparte yo llegué con la espada desenvainada, ¿no? Esas vanidades, así como Pablo, esas vanidades no sirven de nada y no sé qué. Y mi mamá, pues no, pues yo llegué mal, ¿no? O sea, llegué con Éxodo 20. Vámonos, así. Éxodo 20, la ley. Y no quiso escuchar mi mamá. Y literal, o sea, se tapó los oídos con sus manos y me dijo: no quiero escucharte nada, ¿no? Y no fui sabio, evidentemente. Creo que un recién convertido hay que amarrarlo un rato, un tiempo. No. Es un decir nada más eso, ¿no? Pero eso provocó que mi mamá dijera cosas muy hirientes, ¿no? Cuando, o sea, después de tener ese encuentro con ella, ¿no? Me dijo ella: prefiero que seas marihuano y guadalupano que cristiano, ¿no? Y yo: mamá, no tienes ni idea de lo que estás diciendo. ¿De qué estás hablando? Entonces cuando me bauticé en Monterrey y no le invité. Pues ¿qué le iba a invitar si me había dicho cosas como esas? Y cuando se enteró que me bauticé, perdón, sí le invité. No, corrijo, sí le invité. Pero le dije: me voy a bautizar, mamá. Y dice: pero tú ya estás bautizado. Y yo: bueno, mamá, pero pues de niño yo ni supe, ¿no? Ni me enteré, ¿no? Entonces, pero ahora quiero hacerlo y quiero invitar. No, ni me digas. Y me dijo otra palabra muy hiriente. Me dijo: yo te di la vida y una religión. Reniegas de la religión, reniegas de que yo te di la vida. Y me partió el corazón. Fue así de ¿no? Entonces no le invité, ya no le dije qué día fue. Y entonces, como luego se enteró por mi papá que sí me bauticé, aunque ellos ya estaban separados en ese momento, me reclamó: ¿por qué no me invitaste? Y yo: ¿cómo te voy a andar invitando así? Mal. Seguir a Cristo y comenzar a seguir a Cristo trae tribulaciones, trae dificultades. Se generaron incluso dificultades en lo que yo hacía en mi trabajo, ¿no? Y ahí está Pablo diciéndole a esa iglesia, donde Timoteo ahí está, donde está su madre Eunice, ¿no? Y les dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y ahí se despide, y la próxima vez que ven a Pablo es en Hechos 16. Ahora checa la escena otra vez. Llega Pablo a esta región, Derbe y Listra, y había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que fuera con él y lo tomó. Entonces imagínate para la mamá, ¿no? Te lo vas a llevar. Despidámonos, a lo mejor no te vuelvo a ver, mijo. Porque seguir a Cristo era un riesgo en ese momento. Y tiene mucho que ver con lo que Pablo más adelante, cuando le habla a Timoteo, le dice. En una de las instrucciones acerca de los líderes de la iglesia, le dice que el que desea ser obispo, buena obra desea, ¿no? De repente ese versículo puede ser muy loco, ¿no? Pero en nuestra época, claro, o sea, ser pastor, ¿no? Ser obispo en el sentido bíblico de la palabra es un buen deseo, ¿no? Y porque de repente los pastores se ven el día de hoy de una manera muy distinta a esa época. Ahora piénsalo así, donde estás viviendo en un mundo donde el rechazo al cristianismo es tan grande que podías morir por predicar a Cristo, como Pablo. Entonces ahora imagínate a Eunice, ¿no?
se va mi bebé, ¿no? Con Pablo, que lo consideraron muerto y se levantó y regresó. ¿Te imaginas? Los riesgos son muchos, pero Pablo quiere que Timoteo vaya con él. Y creo que el hecho de que va con Pablo, entendiendo el riesgo que representaba, entendiendo que era necesario, entiendo esto, la conversión de Timoteo era genuina. Se convirtió, como Pablo dijo a esa multitud, de las vanidades al Dios vivo, el creador de todo, el proveedor de todo, el que bendice a todos con sustento día tras día. ¿Y cuál es el primer paso en esta nueva etapa para Timoteo, siguiendo y yendo como compañero de viaje con Pablo? Ahí está en el verso 3. Quiso Pablo que éste fuera con él, y tomándole, les circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces, primer paso, circuncisión. Ok. De entrada, físicamente es doloroso esto, definitivamente. No, pero también hay un contexto dentro de esto, porque el capítulo 16 verso 3 dice que esto lo hizo Pablo por causa de los judíos, porque los judíos sabían que su papá era griego. Y es muy interesante por el capítulo anterior, te lo platico rápidamente. El capítulo 15 hay un concilio que define qué se debe de hacer con respecto a la circuncisión. Había algunos que habían creído, judíos, fariseos, y decían que los gentiles era necesario circuncidarlos y decirles y mandarles que guarden la ley. Pero en ese concilio, en Hechos capítulo 15, que sucede en Jerusalén, Pedro se levanta y prácticamente les dice que no se inquieten los judíos. Y se hace una carta que se lleva por todas las iglesias, que es precisamente lo que Pablo está haciendo, regresando ahí a Listra, donde se les dice esas palabras. En el verso 24 del capítulo anterior dice: hemos oído que algunos que han salido de nosotros, los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida, ¿estás de acuerdo con eso? Por el nombre de nuestro Señor Jesús. Así que los enviamos, y dice el verso 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer ninguna carga más que estas cosas necesarias, y dice algunas cosas, y eso es motivo para un estudio más extenso. Pero básicamente le está diciendo: no se deben de circuncidar, ¿no? En el capítulo 15 no se les debe imponer carga, no se les debe de inquietar con esto. Pero lo primero que le pide Pablo a Timoteo es esto. Y dices: esto, hay una contradicción. O sea, ¿cómo en el capítulo anterior dice esto y ahora en este capítulo dice eso? Y Timoteo le manda a Pablo. Pues que no Pablo estaba ahí en ese concilio. No es Pablo el que está llevando la carta que dice: no se les inquiete. Pero hay un detalle. Timoteo era judío, no era gentil. Era judío porque su mamá era judía, y eso lo hacía automáticamente judío. Y hay una razón para hacerlo, y la razón es esta: por causa de los judíos que sabían que su papá era griego. Por lo tanto, Timoteo sufrió desde el primer día que decidió seguir a Pablo. Y sufrió por esta razón, por amor a sus hermanos judíos. Es básicamente esa la razón. Seguir a Jesús, ser un discípulo de Jesús. Y en este caso a Timoteo, ir con Pablo en medio de todas estas circunstancias que hay en cada ciudad, era un acto de amor, era una conversión genuina la que Timoteo tenía, y que estaba dispuesto, como un acto de amor y pensando y a causa de sus hermanos judíos, la circuncisión al principio. Y acompañó a Pablo a través de viajes. En ocasiones se separaban, ya sea que Timoteo se quedaba en algún lugar o Pablo se quedaba en un lugar y les decía: váyanse adelante. Y fueron a ciudades, fueron a Gálatas, a Troas, a Filipo, a Berea, a Atenas, Tesalónica, Corinto, Éfeso. De Éfeso Pablo lo envió a Macedonia. Estuvieron en Roma juntos, donde Timoteo mismo estuvo encarcelado. Y recordamos que Pablo
al final de sus días le pide que traiga el capote que dejó en Troas, los libros y los pergaminos como en su último encarcelamiento. Timoteo acompañó a Pablo por muchas situaciones, en muchas ciudades, en muchos momentos y circunstancias, en momentos en que tenían que salir huyendo, en momentos en que veían la mano de Dios, en muchos momentos. Y está la relación entre Pablo y Timoteo, que Pablo se expresa de Timoteo en la carta a los Filipenses de una manera bellísima y entendiendo esto que estaba sucediendo en Timoteo. Y esta conversión genuina. En Filipenses capítulo 2, verso 19, dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Y Pablo le está escribiendo a los filipenses, le está hablando de humildad, de sacrificio, y de repente les dice: espero enviarles pronto a Timoteo. Y les dice esto: para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Quiero enterarme de qué está pasando, y Timoteo va a ser el mensajero que voy a mandar para que me reporte. Y dice esto: pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿No? Llaman la atención los absolutos. No hay otro hombre como él y todos buscan lo suyo. Por consecuencia, Timoteo lo que busca es lo que es de Cristo Jesús. Timoteo tuvo una conversión genuina, entendió desde el principio de comenzar a seguir a Pablo y acompañar a Pablo que el sufrimiento iba a estar presente en su vida por amor a otros. Pero esta relación de Pablo y Timoteo, Pablo puede expresarse de Timoteo de esta manera: Timoteo no es de los que buscan lo suyo propio. Timoteo es de los que buscan lo que es de Cristo. Qué bello, ¿no? En el verso 22 ahí de Filipenses 2 dice: pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Esto es servicio y humildad. Como un hijo a un padre, Timoteo estuvo sirviendo con Pablo, ¿no? Y dices: no, pues puro hombre bien pesado en las escrituras, ¿no? Porque de repente ves a Pablo y generalmente escuchamos esas cosas, ¿no? Pablo y Bernabé, sí, pues Batman y Robin, ¿no? Porque dices: ¿cómo puede este hombre, después de ser apedreado, levantarse y seguir con este ánimo de ir y predicar el evangelio? Cualquiera de nosotros nos enterramos la uña y ya no queremos salir. Y este hombre es así. Y luego ves a Timoteo y dices: Timoteo, míralo, ¿no? Pero las cartas de Pablo a Timoteo nos muestran mucho el carácter de cómo era Timoteo, porque Pablo lo conocía, sabía cómo era. Solamente como un par de detalles acerca de Timoteo. En 2 de Timoteo 1, versículo 7, Pablo le tiene que decir: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y por esta razón muchos creen, y por varias frases que Pablo le escribe a Timoteo, que Timoteo era muy tímido, que Timoteo era muy temeroso, todo lo espantaba. Incluso mira lo que dice en el verso 8: por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Y de repente esta instrucción de Pablo pareciera que Timoteo en algún momento, ¿qué hizo? Se avergonzó. Y mira lo que dice en el verso 8: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo. Y es probable que Timoteo se haya avergonzado de Pablo porque estaba en la cárcel. ¿Y cómo explicas que tu maestro está en la cárcel? Entonces Timoteo, de repente lo vemos y dices: hay una conversión genuina, pero tenía miedo y era temeroso. Y tenía que Pablo animarle y decirle: no nos ha dado espíritu de cobardía. No nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Ahí mismo en 2 de Timoteo 1:4, Pablo le dice a Timoteo: deseo verte al acordarme de tus lágrimas. Entonces no solamente Timoteo era tímido, temeroso,
que probablemente se llegó a avergonzar de Jesús o de Pablo, preso suyo, sino que era un llorón, ¿no? Era un llorón y necesitaba ese empujón, ¿no? Incluso en esta primera carta de Timoteo, en el verso 3, dice: como te rogué que te quedases en Éfeso. Me pregunto si Timoteo está así pero en Éfeso, sí, quédate en Éfeso. Pero yo quiero ir contigo. No, te ruego, quédate. No, imagínate a Pablo teniendo que rogarle a Timoteo: quédate. Entonces, y llanto y lágrimas, ¿no? Y todas estas cosas. Y aparte, enfermo. En primera de Timoteo, no enfermo de la mente, ¿no? De la cabeza, sino enfermo de la panza. Primera de Timoteo 5, en el versículo 23 dice: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Entonces, no solamente tímido, avergonzado, llorón, necesita que lo empujen, sino que aparte se enfermaba todo el tiempo de la panza. Ahora, aquí dice: ya no bebas agua, bebe vino. Y dices: ¿cómo quisiera esa instrucción para mí? No. Está hablando de que el agua, es más, un vaso de agua en esa época no lo beberíamos nosotros nunca. No había Epura o Bonafont o esas cosas, ¿no? No había filtros, ¿no? Era agua que probablemente tenía bichos. Entonces, lo único que Pablo está diciendo: no, ponle un poquito de vino para matar esos bichos y ya no te estés enfermando de la panza. Y entonces me pongo a pensar en esto, y creo que aquí Dios quiere decirnos algo. Dios puede usar personas así. Dios puede usar personas temerosas. Dios puede usar personas que en momentos se han avergonzado. Dios puede usar personas que de repente necesitan un empujón. Dios puede usar personas que son débiles físicamente para su gloria. Claro, Dios puede usar a esas personas. Entonces me pongo a pensar en todo esto. Timoteo, su madre, su abuela, este pueblo. A partir de ahí sabemos de Timoteo, pero antes de eso, ¿quién era Timoteo? No sabemos nada de Timoteo antes de ese momento en el que nos dicen: un discípulo llamado Timoteo, ¿no? Y daban buen testimonio de él, ¿no? Y entonces lo conocemos como Timoteo. Pero antes de eso, una persona cualquiera en Listra con estas características, pero tuvo una conversión genuina. Pero era un hombre entregado a la obra de Dios, que buscaba lo que es de Dios, no lo suyo propio, y Dios lo usa. Era tan cercano la relación entre Pablo y Timoteo que en 1 Corintios 4:17 le llama: Timoteo, mi hijo amado y fiel en el Señor. En otra versión más simple dice: quien como seguidor del Señor es mi hijo estimado y fiel. Tan cercano que cuando Pablo se sintió abandonado, en 2 de Timoteo capítulo 4 verso 9 al 11, le dice: procura venir pronto a verme. Le dice a Timoteo: ven pronto a verme. Dice: porque Demas me ha desamparado amando este mundo, se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia, Tito a Dalmacia, solo Lucas está conmigo. Procura venir pronto a verme, ¿no? Hay una relación muy interesante entre Pablo y Timoteo, de como un padre a un hijo, y como hijo, un hijo amado, un hijo fiel. ¿Okay? Se dice, Nicéforo escribe que Timoteo fue muerto a golpes, fue un mártir. Y Timoteo se dice que lo mataron golpeándolo en una festividad de la diosa Diana, porque Timoteo expuso el hecho de que esto
el adorar a Diana estaba mal delante de Dios, ¿no? Ahora, muy bien, acompáñame a Apocalipsis capítulo 2. ¿Por qué Apocalipsis capítulo 2? Bueno, en Apocalipsis capítulo 2 son cartas que Jesús envía a los ángeles de algunas iglesias. Y la palabra ángel aquí no precisamente habla de un ángel con alas, sino de un mensajero o de aquel que habla. Y solamente algunos proponen que es muy probable que cuando dice ahí, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, es probable que haya sido hacia Timoteo. Y de repente dice esto acerca de ese ángel de la iglesia en Éfeso: conozco tus obras, tu arduo trabajo, paciencia, no puedes soportar a los malos, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y algunos consideran que el dejar su primer amor, el ángel de la iglesia de Éfeso, concuerda con el carácter de Timoteo. Y de repente pensar en eso, que si Timoteo tuvo que recibir esta exhortación de has dejado tu primer amor, y le dice el verso 5: recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete, haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido, ¿no? El verso 7 dice: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, solo quisiera que consideremos esto. Timoteo era un chamaco, ¿no? Temeroso, llorón, que necesitaba un empujón, que se enfermaba, que era débil, pero que Dios lo usó y que Dios lo llamó, que aprendió pronto que por amor a veces hay que sufrir, que tenía una conversión genuina, pero que probablemente dejó su primer amor en algún momento y Dios lo llamó a arrepentirse y regresar a hacer las primeras obras. Y que lo consideremos de esta manera, reflejándonos en su historia. Si tú te sientes débil, si dices, no hombre, yo qué voy a andar hablando, qué voy a andar diciendo, qué voy a andar platicando con alguien acerca de Cristo, Dios puede usarte. Quizás debemos de considerar si ha habido una conversión genuina en mí, si sigo buscando lo que es mío y no, como Timoteo, buscar lo que es de Cristo. Y si ha llegado quizás un momento en tu vida en que has dejado tu primer amor, considera el día de hoy arrepentirte y venir a Él, recordar de dónde has caído, arrepentirte y hacer las primeras obras. Y creo que Dios quiere hablarnos a través de cada uno de estos pasajes de 1 Timoteo y 2 de Timoteo. ¿Oramos? ¿Os parece? Señor, gracias por tu palabra y gracias porque podemos conocer un poco a Timoteo. Y hay muchas cosas más que hablar de Timoteo. Pero Señor, es lindo saber que tú, Señor, escoges personas imperfectas para tu obra y como así, incluso necesitados de exhortación, de un empuje, de corrección de estas cosas, tú los usas, Señor. Tú usas hombres y mujeres necesitados de ti, Señor. Si en algún momento nos hemos sentido inútiles, si nos hemos sentido débiles, incluso si en algún momento, por alguna razón, nos hemos avergonzado de ti, Señor, tú quieres llamarnos, Señor, a ti una vez más. Y Señor, así como Timoteo de repente aparece y
tú lo llamas al ministerio a través de Pablo. Así, Señor, que si tú tienes a bien el llamarnos, el usarnos, nos use, Señor. Nos use sabiendo esto, que es necesario que a través de tribulaciones entremos en el reino de Dios. Solo te pido, Señor, haz tu obra en cada uno de nosotros, a través de lo que acabamos de escuchar, Señor, a través de la obra de tu Espíritu, a través de este inicio de una nueva serie, Señor, y todo lo que aprenderemos a través de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.